Él no sabía por qué había decidido regresar allí. La casa había sido abandonada como si nunca hubiera existido, ni en los recuerdos de la infancia, ni en las conversaciones con los pocos parientes vivos. Simplemente no se mencionaba. Pero bastó con aquel sueño, la imagen del reloj girando en sentido contrario, el crujido seco de la madera, y la voz. Aquella voz sin cuerpo que repetía una fecha que él no reconocía en el camino por el sendero. Era extraño. La maleza parecía más alta de lo que recordaba. La vegetación parecía evitar el espacio alrededor de la casa, como si ese lugar estuviera contaminado. Cuando finalmente llegó a la puerta, el tiempo pareció detenerse. Extendió la mano, tocó el picaporte con hesitación. Estaba frío, pero no helado. Giró con facilidad. La puerta se abrió con un crujido seco, como si suspirara tras esperar demasiado en el aire. Dentro, no era solo viejo. Era espeso, como si hubiera atravesado una membrana. El olor no era exactamente a moho. Era a algo detenido, a tiempo detenido. Sonidos atrapados, fragmentos de historia adheridos a las paredes. Cada paso resonaba como si estuviera invadiendo algo que no quería ser recordado. Y entonces lo vio en el centro de la sala, sobre una mesa de piedra desgastada. Un paño gris cubría algo. Sabía lo que era antes de verlo. Aún así, retiró el tejido. Allí estaba el reloj, idéntico al del sueño, sin marcas modernas, sin números comunes, solo símbolos y fechas. Fechas que venían del futuro, algunas familiares, otras completamente absurdas. Las agujas temblaban levemente y giraban, pero al revés. No marcaban el tiempo, lo robaban debajo del cristal. Había un nombre grabado, el suyo, letra por letra, sin error, con la misma caligrafía que usaba desde la infancia. Era imposible, pero real. El peso de aquello lo hizo retroceder. Pisó algo en el suelo. Era una fotografía quemada por los bordes, pero nítida en el centro. Él estaba allí, junto a una mujer, y detrás de ellos, el mismo reloj. Solo que en esa imagen, las agujas estaban inmóviles. Marcaban una fecha exacta, la misma del sueño. El corazón latía con más fuerza. No recordaba a aquella mujer, aquella casa. Pero allí estaba una imagen congelada, una evidencia que no tenía sentido. Cerca de la mesa, en el suelo, había un cuaderno, cuero oscurecido por el tiempo. Al tocar la cubierta, sintió un escalofrío subir por su espalda, como si el objeto mismo lo rechazara. Poro lo abrió en la primera página, una frase suelta en sí. ¿Estás leyendo esto? El tiempo ya ha comenzado a corregirse. La caligrafía era antigua, pero viva. Las páginas siguientes contenían nombres, lugares, fechas, todos tachados, como una lista de ejecuciones. Junto a cada nombre, el mismo símbolo que estaba grabado en el cristal del reloj, y entonces vio su propio nombre, el único, sin tachar. La única entrada abierta en la puerta tras él se cerró. El sonido fue suave, pero definitivo. Cuando se volvió, ya no había puerta, solo pared. Intentó correr hacia la ventana, pero el vidrio era demasiado denso, como si fuera de líquido espeso. No cedía al tacto, no se rompía, solo se ondulaba, devolviendo su imagen en reflejos distorsionados. Toda la sala parecía respirar, no como un lugar, sino como un cuerpo. Algo se movió en la sombra. Pero no era una persona, era la ausencia de una... como si el tiempo mismo tuviera forma y estuviera despertando. Intentó gritar. Nada salió en el reloj. Emitió un sonido seco. Las agujas se detuvieron, y por un instante, todo se congeló. En la última página del cuaderno, una nueva anotación apareció, como si se estuviera escribiendo en ese momento: no fuiste el primero, pero puede ser el último. Sintió las manos hormiguear, el cuerpo temblaba como si estuviera fuera de sincronía con el lugar. El reloj comenzó a girar, hacia adelante, luego hacia atrás, luego en todas direcciones. Las fechas se mezclaban, algunas parpadeaban en rojo, otras desaparecían, hasta que solo quedó una. A la misma fecha del sueño, se acercó, las manos temblaban, pero el reloj se detuvo en silencio. Una palabra surgió dentro del cristal, como si estuviera grabada a fuego desde dentro. Una palabra antigua, que nunca había, pero que entendió inmediatamente Anna Zazel. Al pronunciar ese nombre en pensamiento, todo a su alrededor se movió, como si el nombre mismo fuera una llave. El suelo se agrietó en silencio, la luz cambió de color, y una voz resonó dentro de él. No vino de él, vino desde dentro, a la misma voz del sueño, diciendo que el tiempo había sido violado, que la línea que conocemos era solo una capa, y que existían otras superpuestas, ocultas, creadas, y que una de ellas debía borrarse para restaurar el equilibrio. Pero, ¿quién decidiría qué tiempo debía sobrevivir? No quería escuchar más, pero ya era tarde. El reloj volvió a marcar
y marcaba una sola cosa a la cuenta hacia el fin o el comienzo. El desierto no había sido él mismo desde hacía días. Las estrellas cambiaban de lugar. Los vientos, que antes venían del sur, ahora llegaban del este, trayendo un calor distinto, más pesado. El anciano llamaba esto un presagio, pero el joven pastor sentía que era algo más, como si el cielo intentara advertir que algo estaba a punto de romperse, y no había nadie cerca para escuchar. Nadie, excepto él, en una mañana sin nubes. Despertó con la sensación de ser observado. No había huellas, ni sombra, ni sonido. Solo la presencia en un silencio más denso que lo habitual. La arena a su alrededor parecía congelada. A pesar del calor, las ovejas estaban acostadas, quietas, mirando todas en la misma dirección. Un punto en el horizonte donde el sol caía directo sobre una piedra que nunca había estado allí, antes encaminó hacia ella con pasos desconfiados. No era una roca común. Era lisa, negra, como pulida por manos humanas. Pero allí, tan lejos de todo, eso era imposible. En el centro, una marca que se movía levemente. Un símbolo hecho de luz. Su forma parecía cambiar cada vez que intentaba enfocarlo. Sintió deseos de arrodillarse, no por mí, sino porque algo dentro de él decía que era la única forma de ver lo que vendría Nish. Y entonces la luz habló, no fue con voz, fue con presencia. Como si el lenguaje del mundo se hubiera invertido, y ahora, el silencio dijera todo lo que necesitaba saber. A la entidad no tenía nombre, pero se presentó con un título, el Eterno. Aquel que vio la creación antes de que existiera. Aquel Q camina en los pliegues del tiempo y enseña a quienes tienen oídos lo que a otros se les prohibió. Conocerle, el joven intentó huir, pero sus pies estaban pegados al suelo, no por fuerza, sino por la verdad. En el Eterno le mostró imágenes. Pueblos, aún no nacidos, en ciudades flotantes, guerras con armas invisibles. Hombres que se creían dioses y dioses que lloraban como hombres. Le mostró que el tiempo era una línea frágil, trazada por manos inseguras, y que había otras líneas aún más antiguas, más puras. Dijo que el equilibrio se quebró cuando el primer hombre decidió medir el tiempo. Al nombrar los ciclos, encarceló la creación, y todo comenzó a morir. Pero había una forma de romper esa prisión. Era necesario enseñar al hombre lo que nunca debió saber. Entonces llegó el acuerdo. Eterno le ofreció al joven una elección: permanent ser pastor, cuidando rebaños hasta el fin de sus días, o recibir los secretos que podían liberar la creación de la cuenta. Aprender a hablar con los vientos, escribir en la arena fórmulas que doblan la realidad y, sobre todo, manipular el tiempo. En el joven no dudó, y aquella misma noche soñó con la estructura, una torre hecha de luz y piedra, donde se decidían los ciclos del mundo. Vio las ruedas que hacían girar el tiempo, y vio que estaban corrompidas, que algo había entrado allí y alterado los ritmos de la vida en las Eso. Este nombre no le era ajeno, aunque nunca lo había oído. Lo sentía como si ya lo conociera, como si hubiera servido a él en otra existencia. Un nombre prohibido, un nombre que palpitaba en él. Eterno explicó. Azazel había sido uno de los primeros en aprender, pero no para liberar. Quería dominar el tiempo, reordenar la creación según sus deseos, y para ello, enseñó a los hombres cosas que los ángeles ocultaban, cosas que desequilibraban los ciclos naturales. En el joven despertó con marcas en los brazos, símbolos que no había dibujado, y al tocar de nuevo la piedra negra, ésta se deshizo en polvo. En el suelo, un trozo de metal antiguo, desgastado, con el mismo símbolo que más tarde aparecería en el cristal de un reloj de otra era. Abandonó el desierto aquella noche. Caminó por lugares donde el sol no se ponía y otros donde nunca nacían los secretos. Comenzaron a manifestarse. Veía distorsiones en el aire. Sentía cuando una palabra se decía fuera del tiempo. Tocaba árboles y veía lo que habían presenciado. Pero con el conocimiento vino la carga. Cada nuevo aprendizaje le costaba un pedazo de tiempo. Como si, para comprender el tiempo, tuviera que entregarlo. Sentía los huesos pesados. Las ojos ardían incluso en la oscuridad. Y en sus sueños, Azazel regresaba. Más claro, más presente. Decía que el Eterno lo había engañado, que el tiempo no podía corregirse, solo reemplazarse. Walmart Business saves you time, money, and hassle, which means you can focus on what really matters. Like putting the money you save back into what you do, spending more time training your team, filling orders, and finding new clients. Anything and everything, right down to, oh, that's one, choosing the best hold music.
Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Una noche, el joven escribió una frase en la arena, con solo su pensamiento. A la frase brilló, y el viento cambió de dirección. Había roto el ciclo, y alguien lo sintió. Cuando regresó al lugar de la piedra negra, encontró a otro hombre. Pesca. Ropas de un tiempo que aún no existía. Llevaba un pequeño reloj en la mano. Uno que no marcaba horas, sino momentos que no debieron ocurrir. Lo entregó al joven. Dijo que ahora era su turno. Y desapareció. El reloj comenzó a vibrar. Las agujas giraron. Y apareció una nueva fecha en el centro. No era una predicción. Era una orden. Algo estaba regresando. Algo que no aceptaba haber sido borrado en lo alto de la colina. Al otro lado del tiempo, alguien abrió los ojos y murmuró un nombre que el mundo entero olvidaría pronto. Nazeisol. La excavación debía haber sido sencilla, una misión rutinaria para mapear fragmentos olvidados de la civilización sumeria. Pero desde que se encontraron las primeras tablillas, nada fue normal. Los instrumentos fallaban sin motivo, las lecturas de temperatura oscilaban sin lógica. Y lo más extraño, los días parecían más cortos. Al cuarto día, el profesor Emilio Gali encontró la cámara, oculta tras capas de roca que no coincidían con el periodo estimado. Una anomalía geológica. Sabía que había algo allí, pero no estaba preparado para lo que vio al romper la última barrera. Había un altar, y sobre él, 3 tablillas, hechas de un material que nadie en el equipo podía identificar. No era arcilla ni piedra, era algo más denso, pero ligero. Brillaba bajo la luz artificial con un tono azulado, como si respirara. Las inscripciones parecían sumerias, pero había símbolos que no existían en ningún catálogo conocido. Y lo más absurdo, las tablillas estaban escritas por dentro. Y, algo físicamente imposible. Gali llevó las tablillas al campamento. Se aisló en una tienda con su cuaderno, diccionarios y un grabador. Quería registrar cada paso, pero antes de traducir la primera línea, una frase en su propia lengua apareció en su mente con claridad. A la lectura tiene un precio. Intentó ignorarlo. Lo atribuyó al cansancio, pero al tocar la primera tablilla, un sonido agudo explotó. En su cabeza estática viva, y la imagen de un reloj girando al revés atravesó su mente como una cuchilla. Cayó. Cuando abrió los ojos, ya era de noche. Estaba tendido fuera de la tienda, cubierto de polvo, la tablilla aún en su mano, en su brazo, marcaos como quemaduraos, formando símbolos que nunca había visto, pero que reconocían al leer la primera línea. Una fecha saltó ante sus ojos, a la fecha del terremoto que destruyó Eridu, siglos antes de que ningún registro histórico lo admitiera. En la segunda tablilla. Otra fecha. La explosión de una montaña que lanzó ceniza sobre la mitad de Asia -M8, antes de lo que la ciencia aceptaba. En la tercera. Una frase simple, el tiempo fue doblado. Y ahora, Sangran Gali comenzó a sospechar. No eran registros arqueológicos, era una predicción escrita antes de que los eventos ocurrieran. Como si alguien hubiera regresado al pasado con el mapa del futuro y entonces vio el símbolo la esquina inferior de la última tablilla, el mismo signo del reloj del primer capítulo. Un rombo con una hendidura en el centro. Alrededor, palabras en un idioma indescifrable, y aún así, comprendía su significado. Nazeisol. Las tablillas no eran sumeria, eran anteriores a cualquier cultura conocida, creadas en un tiempo que nadie debería recordar. Un tiempo que tal vez fue borrado en el grabador, que no había encendido. Comenzó a reproducir una voz. No era la suya, no era humana, era seca, precisa, sin emoción, y decía: el portador de las palabras despertará los sellos. El tiempo reconocerá su falla, y se doblará una vez más. Gali comenzó a sudar. Las paredes de la tienda parecían encogerse. Tomó las tablillas y corrió hacia la oscuridad del desierto. Debía enterrarlas, esconderlas de nuevo. Pero donde quiera que miraba, veía los mismos símbolos en las piedras, en las nubes, en las estrellas. No había despertado algo, él había sido despertado por aquello. Y ahora, aquello sabía quién era. A la mañana siguiente,
el equipo encontró el campamento vacío sin rastro del profesor. Solo las tablillas apiladas sobre la mesa y una frase garabateada con sangre en la lona: no permitan que el tiempo recuerde. En las semanas siguientes, otras excavaciones en el mundo reportaron eventos, tablillas con inscripciones imposibles, relojes rotos que volvían a funcionar, niños que dibujaban el símbolo sin haberlo visto. Y en cada aparición, una constante: alguien desaparecía. Han, en el sótano de una universidad olvidada en Alemania Oriental, un estudiante encontró un documento antiguo escondido en un libro sobre física cuántica. El papel decía: los errores en el tiempo no pueden corregirse, solo repetirse. La llave ha sido activada. Y la máquina se prepara no. Vinieron a enseñar, vinieron a corregir. La verdad nunca dicha es que los llamados ángeles caídos no cayeron, descendieron, no por orgullo sino por elección. Y entre todos, un hombre destacó con más fuerza: Azazel. Los registros fueron distorsionados. Se les pintó como entidades corrompidas por la lujuria, por la ambición. Pero la primera ruptura no vino por deseo carnal, vino por desacuerdo. No aceptaron que el tiempo fuera un riel único, rígido, impuesto. Creían que el tiempo debía ser maleable, libre, y que el hombre necesitaba saberlo. El Consejo del Alto lo rechazó, pero Azazel no retrocedió. El plan se trazó en silencio, en las sombras de lo que luego sería llamado tiempo lineal. 12 descendieron no como luz, sino como forma. Se ocultaron entre pastores, matemáticos, soñadores, cada uno con una función, cada uno con un fragmento de la estructura original del tiempo. Llamaron a esto el ciclo invisible. El mundo cambió poco después. Pueblos predijeron estaciones con precisión imposible. Civilizaciones levantaron estructuras alineadas con constelaciones que solo serían visibles en miles de años. Surgieron historias de hombres que hablaban con el cielo, que sabían cuándo llovería, que envejecían al revés. El mundo pensó que eran mitos. Eran los vigilantes en acción. El problema vino con el desequilibrio. Cada vez que un secreto era compartido, una pequeña fractura aparecía en la línea del tiempo. Pequeña, pero acumulativa. Cada conocimiento prohibido distorsionaba el tejido de la realidad. Un segundo más, aquí, un minuto olvidado allá, hasta que partes enteras de la historia comenzaron a desaparecer. Primero, detalles, luego, nombres. Finalmente, ciudades enteras desaparecieron de los registros, pero no de la memoria de algunos. Y eso fue suficiente para el juicio. El regreso fue rápido. Vinieron a recoger a los vigilantes, sellar los fragmentos y revertir el ciclo. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Y Azazel se negó a regresar. Dijo una frase antes del enfrentamiento: el tiempo no pertenece a quien lo creó, pertenece a quien lo siente. La batalla no fue visible, ni truenos, ni fuego, solo el silencio más absoluto jamás registrado en la tierra. Durante ese silencio, las agujas de todos los relojes del mundo se detuvieron al mismo tiempo. Por exactamente un instante, en cuando volvieron a girar. Azazel había desaparecido, pero su máquina quedó. Nadie sabe con certeza qué es, ni dónde. Algunos dicen que está enterrada bajo el hielo. Otros, que fue dividida y esparcida entre civilizaciones que nunca se conocieron. Pero una cosa es cierta: los símbolos han comenzado a aparecer de nuevo en los pils, en las piedras, en los sueños, y eso significa una sola cosa: están reactivándose en el sur de Francia. Una mujer despierta cada madrugada a las 3:03, siempre con el mismo sueño. Un hombre sin rostro frente a un reloj invertido. En el sueño, no habla, solo señala una fecha grabada en fuego, siempre la misma en una celda subterránea del Vaticano. Un sacerdote anciano escribe a mano una carta sellada con cera negra. El destinatario ya no existe, pero él escribe igual. El mensaje es breve: el ciclo está en movimiento. Si recuerdas de mí, sabrás dónde encontrar la torre. Que Dios nos perdone. Decían que en medio del Sahara no había nada, solo arena, viento y silencio. Pero las leyendas contaban otra cosa. Hablaba de una ciudad olvidada por el tiempo, borrada de los mapas y de la memoria, en un lugar donde el sol no solo iluminaba, decidía y donde el tiempo no se marcaba por sombras, sino por sangre. En la expedición financiada por un consorcio anónimo, no pertenecía a ninguna universidad, no tenía sellos institucionales, ni científicos conocidos, en solo órdenes claras: documenter tadu, publicar nada dat al cuento daya. Tras enfrentar una tormenta de arena que surgió de la nada y desapareció como si nunca hubiera existido, encontraron lo que parecían ruinas enterradas, bajo una elevación de piedras negras. En el centro, un disco esculpido en la roca en 3 metros de diámetro, en liso, perfecto.
con surcos profundos que formaban un patrón que ningún arqueólogo reconocía. Era un reloj solar, pero no marcaba horas, proyectaba símbolos. En cada símbolo se movía con el sol, como si obedeciera una mecánica viva. No había números, ni divisiones comprensibles, había formas en rostros distorsionados, hoyos abiertos, espirales cruzadas por trazos como cicatrices. El primer día, uno de los asistentes, al limpiar la superficie, se cortó el dedo. La sangre cayó al centro del disco y algo se activó. Los símbolos giraron solos. Sonido agudo vibró en el aire, y la sombra del reloj proyectó en la arena la imagen de un rostro que nadie podía describir, porque nadie podía recordar. Fue entonces cuando uno de los guías locales, hasta entonces callado, dijo la palabra que cambió el rumbo de la misión. Azezal. Al día siguiente, el reloj amaneció, con nuevos símbolos en el borde exterior. Nadie los había tallado. Simplemente estaban allí. Los científicos intentaron registrar el fenómeno AN2, pero los equipos fallaban. Las fotos salían en blanco, en los videos se corrompían. Con cada gota de sangre ofrecida al disco, se activaba una nueva secuencia con más imágenes, más sonidos, y instrucciones pero no instrucciones para construir algo. Eran fragmentos de algo que ya existía. Códigos en fórmulas, fechas, futuras, mapas celestes, imposibles, y todos llevaban al mismo símbolo al final, el que ahora aparecía en los sueños de todo el equipo, el mismo de los textos prohibidos, el símbolo que giraba dentro del reloj de cristal del primer capítulo. Las noches se volvieron pesadas, los sueños repetitivos en la misma torre, el mismo eco, los mismos ojos en la oscuridad. Nadie dormía más de 2 horas seguidas. Los relojes de pulso atrasaban o adelantaban sin patrón. Las sombras parecían moverse fuera de hora. Hasta que uno de ellos, el más escéptico, intentó romper el disco. Usó un martillo de acero. El impacto fue seco, pero el sonido que siguió no fue de piedra, fue de carne desgarrándose. El hombre cayó de rodillas en su rostro arrugado, de repente como si hubiera envejecido. Décadas en segundos. Sign, heridas visibles. Muerto en silencio. La sangre fluyó al centro de la piedra. El disco giró solo, una última vez, y se detuvo. En la cima, ahora claramente visible, estaba el nombre Azezal. En la sala de conservación de un museo en Roma, una niña visita una exposición sobre civilizaciones perdidas, sin entender por qué. Toca el vidrio de una vitrina y comienza a dibujar con el dedo el mismo símbolo del reloj solar. La madre le retira la mano. Ella solo sonríe. Yo recuerdo, en la cima del monte Kailas, un monje reaparece tras décadas desaparecido. Han aparecido de la nada, sin rastros. Lleva en sus manos un reloj hecho de huesos y hilos dorados. Con voz débil mira al cielo cubierto de nubes y susurra: la máquina está casi completa. Y luego desmaya. La caverna apareció donde ninguna debería existir, en la cordillera de Alborz, donde las montañas tragan su propia luz. Un deslizamiento reveló una abertura estrecha. No constaba en levantamientos. Ningún satélite la había detectado. Pero alguien la esperaba. Científico iraní fue el primero en entrar. Formaba parte de un grupo que monitoreaba anomalías magnéticas en la región, a niveles de radiación extrañamente bajos. Son patrones geomagnéticos, que parecían dibujar círculos bajo la nieve, pero al cruzar la entrada, sintió que el aire cambiaba no en temperatura, sino en tiempo dentro. El sonido era amortiguado, como si cada paso resonara una fracción de segundo antes de darse. En el centro, una roca en forma de altar. Sobre ella, una caja de cobre oxidado con entalles profundos, sin cerradura. Sin sello. La tapa se abrió sola cuando extendió la mano dentro, protegido por capas de tejido animal. Estaba lo que parecía un manuscrito antiguo escrito, a mano, con tinta ennegrecida por el tiempo, sobre un material que no era papel ni pergamino. En las páginas estaban tibias al tacto y vibraban levemente. El título no dejaba dudas. Enoch. Pero no era el libro que todos conocían. No era el apócrifo citado en Registros Religiosos, era otro más antiguo, más directo, más peligroso. Al abrir la primera página, no leyó. Vio imágenes. Surgieron en su mente con claridad. Brutal estructuras flotantes en caminos de luz, entre las estrellas. Seres de forma variable, transmitiendo fórmulas para manipular frecuencia y tiempo, y, sobre todo, un nombre que se repetía en cada página. Azezal, no como villano, sino como protagonista. El manuscrito era un registro de los encuentros entre Enoch y los que vinieron del tiempo exterior. Narraba que los vigilantes no fueron expulsados, descendieron por elección. Y Azezal fue el único que permaneció tras el cierre de la primera curva temporal. Enoch escribió que el tiempo no es una línea,
es una espiral, y en cada vuelta, algo se pierde, algo se reescribe. Anne, pero el nombre de Azazel siempre regresa. Anne, el manuscrito contenía instrucciones en fórmulas matemáticas con símbolos mezclados con palabras sagradas, a mezclas de lenguas en hebreo, arameo, acadio, pero con inflexiones que no pertenecen a ningún idioma conocido. Aún así, acute, él comprendía, en la última parte, una advertencia, una secuencia de pasos para activar el despertar del centro, un proceso para doblar el tiempo alrededor de un punto fijo y reescribir. Lo que fue borrado Anne, el científico anotó las instrucciones en 3 noches después, en el desierto de Dashkovir. Montó la estructura según el manuscrito en cristales alineados en metales, enterrados en posiciones específicas, en palabras susurradas en un ritmo que no sabía conocer Anal, pronunciar la última sílaba. El suelo tembló, no un terremoto, en una ondulación en como si el tiempo hubiera respirado en durante 3 minutos, el cielo se oscureció en sin nubes, sin noche guay. Él vio la torre An, la misma de todos los sueños, el reloj, con 1000 caras, el espejo que reflejaba versiones de sí mismo, en distintas edades, guay en el centro. Azazel, sin rostro, sin cuerpo, pero presente y la voz, no fue oída fue sentida, la sangre. Aún hay tiempo para deshacer el tiempo en los subterráneos de una biblioteca oculta en Cracovia. Un códice de origen desconocido comienza a brillar en tono ámbar por primera vez en siglos. Una página se vira sola en ella. El mismo del reloj ni 3 palabras en latín. Tempus fractum. El tiempo fue quebrado en el laboratorio de partículas de Suiza. Una máquina silenciosa llamada Proyecto Janos emite una vibración anormal en el campo. Alrededor de la cámara se doblan las agujas del reloj digital, comienzan a retroceder del otro lado del blindaje. Una voz es grabada en una frecuencia imposible de captar por micrófonos comunes. Ann dice, Enoch, falló Ann ahora. Es su turno en la sala, no estaba en el mapa oficial del Vaticano ni en los archivos subterráneos, accesibles solo a cardenales con niveles especiales. Ann existía bajo la cripta de una basílica menor, donde nadie más rezaba, donde los campanarios nunca volvieron a sonar en la llave. Era una combinación de fechas olvidadas. El acceso solo era posible cuando 2 relojes antiguos, uno en Roma y otro en Jerusalén, marcaban la misma secuencia, invertida una vez al año, por solo unos segundos. Esto ocurría fue en ese instante que el padre Albon entró. El pasillo era húmedo, silencioso, pero vivo en las paredes, parecían palpitar bajo la luz titilante de la linterna. No había cruces, no había santos, solo espejos negros en los laterales, cubiertos por símbolos rayados con algo que parecía hollín o sangre seca al final del pasillo. La puerta de hierro envejecido con un sello que mezclaba alfabeto hebreo con geometría sagrada en el centro. Un nombre emborrado pero aún legible, Azazel. Al empujar la puerta, Alban sintió el peso de lo que estaba a punto de reencontrar. No era la primera vez que bajaba a Jan, pero esta vez sería la última. La máquina estaba intacta del tamaño de un piano, hecha de piezas que no pertenecen a un tiempo específico, tubos de cobra, engranajes en espiral, hilos entrelazados en patrones orgánicos, en el núcleo. Un cristal que pulsaba lentamente, como un corazón mecánico. No hacía ruido, no temblaba, pero todo a su alrededor parecía doblarse levemente, como si la gravedad misma se inclinara ante ella. Era el centro de algo que no había terminado, o que ya había sucedido, y ahora se repetía álbum con salto. El manuscrito, la secuencia estaba allí, un código de activación en palabras olvidadas, en frecuencias, que debían recitarse con intervalos milimétricos. Dudó sabía lo que vendría la última vez que la máquina se activó. Parte del tiempo alrededor de la sala desapareció. Por exactos 13 segundos en relojes, se rompieron, en grabaciones, se corrompieron, y una voz, nunca antes oída, dijo su nombre en 5 idiomas que no comprendía ahora. Debía activarla por completo, porque las señales se acumulaban en niños naciendo con la marca en relojes, deteniéndose a medianoche en informes secretos de la NASA sobre sombras en satélites, donde no había objetos en cartas anónimas, a instituciones científicas, con fórmulas que desafiaban la relatividad. Todo llevaba a la máquina, y la máquina llevaba a Azazel. Al iniciar la secuencia, el cristal brilló en ámbar. Los engranajes giraron en sentidos opuestos y el aire se volvió más denso, no por falta de oxígeno, sino por exceso de tiempo dentro de la sala.
y él lo sentía pasar a través de sí en imágenes. Invadieron su mente en línea, temporales superpuestas en eventos, repitiéndose con pequeñas variaciones, en ciudades que nunca existieron surgiendo y desapareciendo como espejismos, y en el centro de todo, un rostro, era el suyo, pero más viejo, o más joven, o diferente, otra versión, otro ciclo. Entonces, la máquina habló no con voz o con decisión. Elige el ciclo que permanecerá. Intentó entender lo que eso significaba. La máquina mostraba posibilidades. Cada línea de tiempo traía consecuencias. Salvar a un niño significaba condenar un país. Evitar una guerra significaba borrar el nacimiento de alguien esencial. Era un juego que no podía ganarse porque toda elección era una pérdida, y sobre todas las líneas, observando cada curva del tiempo como quien lee un libro ya escrito, estaba él, Azazel, en un instituto de física en Noruega. Una partícula imposible de replicar aparece dentro de un cilindro sellado. Hace meses vibra al ritmo de un reloj, pero gira hacia atrás, bajo el microscopio. Forma un símbolo, el mismo de todas las apariciones, tras la activación. El padre Albón desaparece, pero deja un mensaje escrito en el vidrio, empañado de la cámara de observación, una sola frase, repetida en varios idiomas. El tiempo es una ilusión, creada por algo que quiere seguir oculto. Él creyó que estaba leyendo la historia, pero la historia lo estaba escribiendo a él al principio. Parecía solo un texto antiguo, una secuencia de descubrimientos, manuscritos, símbolos, pero algo comenzó a cambiar. Las palabras no estaban solo, en la pantalla estaban en su memoria como si siempre hubieran estado allí. Empezó a notar pequeños ruidos, en los momentos en que leían relojes analógicos, oscilaban a luz del monitor, pulsaba, sin razón en una noche. Se fue la energía, pero el computador permaneció encendido. Era como si algo quisiera que continuara como si aquello solo existiera mientras fuera leído. Luego vino el primer reflejo extraño en el espejo del pasillo. Por un segundo, vio una versión de sí mismo más vieja, o más cansada, no más repetida. A la noche siguiente, las páginas comenzaron a cambiar en párrafos, desaparecían otros, surgían de la nada y una nueva frase apareció en negrita en letras firmes, como grabadas a mano ¿ya pasaste por esto? Antes, intentó ignorar, pero al releer el inicio, algo era diferente. El primer capítulo no era el mismo. Tenía frases que no recordaba haber escrito, no leído. Comenzó a tomar notas. Comparó capturas de pantalla. Ali estaba. Las palabras cambiaban solas, cada vez que dudaba al tercer día, su voz resonó antes de hablar al cuarto. Los archivos de su computador se duplicaron, con nombres que no había usado, con fechas que aún no llegaban pero lo más aterrador fue cuando notó que el nombre Azazel aparecía en los metadatos de los archivos, incluso en los que nunca guardó. Fue entonces que entendió la historia no era sobre Azazel, era escrita por él, todas las líneas, todos los ciclos, cada fragmento de verdad, diluido entre páginas y símbolos. Era un intento de reconexión. Azazel no quería ser recordado, quería ser continuado. La máquina era la lectura, el reloj era la atención, el activador era el lector. El tiempo solo podía rehacerse por quien lo aceptara como fluido, por quien leyera hasta el final. Y ahora, frente a la última línea, entendió que ya había estado allí, antes incontables veces, cada una con pequeñas diferencias, un detalle, una palabra, un momento, pero el final era siempre el mismo. La pantalla parpadea, las letras desaparecen por segundos, y regresan con una sola pregunta, ¿quieres continuar? El cursor parpadea, pero no en la esquina de la pantalla, parpadea dentro del espejo, frente a él, y una nueva línea comienza a escribirse sola, reflejada solo en el vidrio. La próxima historia. Cyril Latuya.